Entonces, en esta primera clase, ya que en esta colaboración que estamos haciendo con el profe Gonzalo, ¿por qué le quisimos poner aquí el talento no se mide con una prueba? Porque al final, ¿qué ocurre con las pruebas estandarizadas? Que uno, claro, uno puede saber la materia, ya puede ser bueno, por ejemplo, en biología, pero si uno no entrena la forma de responder las preguntas, aunque sepas, por ejemplo, biología, te puede ir mal en la parte de biología solamente por no saber responder las preguntas. ¿Ya? Entonces lo importante en matemática, que lo que nos toca a nosotros, es saber responder las preguntas, estar acostumbrado al estilo de pregunta y ejercitar. ¿Ya? Porque uno a veces, por ejemplo, tiene que saberse fórmulas, o quizás le cuesta alguna ley de signos, o por ejemplo, lo que vamos a ejercitar hoy día. Solamente, o sea, una forma, no solamente, sino que una forma de acordarse bien de cómo hacer, aprenderse las fórmulas o guardarse cómo se hace cierto ejercicio, es ejercitando, y uno ahí después, básicamente uno agarra como la mecánica, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a revisar el mini ensayo 1, que es de números enteros y números racionales. Si no lo hicieron, no importa, ya lo ideal es que lo hagan, ¿cierto? Para que ustedes mismos vayan ejercitando estos contenidos, pero si no lo hicieron, no importa, que igual lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Y idealmente, resuelvan no lo resuelvan, sino que envíen sus preguntas con el formulario, porque la próxima clase les vamos a contar una sorpresa que les tenemos, ya, con respecto a la gente que está enviando los formularios, ya, con sus respuestas. Da lo mismo si sacan una buena, da lo mismo, igual envíen todo, ¿ya? La primera pregunta dice, bueno, -3 menos -7 por 5. ¿Ya? Aquí acuérdense que quien tiene la prioridad es la multiplicación y la división, ¿ya? Así que aquí miramos, ¿cierto? -7 por 5. Aquí nos quedaría entonces 7 por 5 son 35. Y como es menos por más, queda negativo, ¿ya? Solamente mirando esta parte de aquí, ¿ya? Ahora, ese signo de acá, ese menos 35, es solamente de la multiplicación. Y antes de eso hay otro menos, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría -3 menos -35. ¿Ya? Y como menos por menos da más, entonces aquí nos quedaría -3 más 35. O sea, sería 35 menos 3, ¿cierto? Entonces 35 menos 3 es 32. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta era la E. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta respecto a esta. Digamos, esta era solamente para calentar motores. Y la siguiente pregunta dice, si A es un número de 2 dígitos, ¿ya? 2 dígitos significa que son unidad y decenas, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, no sé, por ejemplo, a lo mejor sigamos leyendo. Aquí vamos a poner 2 casillitas para representar los 2 dígitos. En que el dígito de las decenas es m y el dígito de las unidades es n. Entonces, si nosotros representamos este número con las casillitas, nos quedaría que n estaría acá en las unidades, ¿cierto? Y m está en las decenas, ¿ya? Y lo que nos están preguntando es, ¿cuál sería entonces la expresión para a más 1? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque aquí el número no es m por n, ¿ya? Sino que hay que representarlo como en unidades y decenas. Unidad significa 1, ¿cierto? Entonces, como hay n unidades, sería n por 1, n. Y como el número de las decenas es m, decenas significa 10, ¿sí? Entonces aquí sería 10 veces m más n, ¿ya? Aquí déjenme aquí, va a ser distinta la m de la n porque se parecen, ahí sí, ¿ya? ¿Y por qué es así? Por ejemplo, supongamos que nos dicen el dígito de las decenas es 5, solamente para ejemplificar, y el de las unidades es 4, ¿cuál sería el número? 54, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe 54? Descomponiéndolo como lo hicimos acá, sería 5 por 10 más 4, ¿sí? Porque son 5 decenas y 4 unidades en el ejemplo, ¿ya? Y acá nos dicen m decenas y n unidades. Entonces ese es el dígito A, o sea, perdón, el número A. Nos dicen que A es este número de acá, y nos están preguntando por a más 1. Entonces aquí habría que sumarle, ¿cierto? Nos quedaría 10m más n más 1. ¿Ya? Y por lo tanto la alternativa correcta en este caso sería la alternativa B. ¿Ya? Mucho cuidado con esta de aquí, porque aquí nos están preguntando por a más 1 y no por a. ¿Ya? En este caso, si se fijan, no aparece la alternativa 10m más n, pero a veces sí la colocan como distractor, porque uno a veces lee entre querer ganar tiempo, ¿cierto? En estas preguntas que son las primeras, uno a veces lee muy rápido y pregunta por otra cosa. Entonces podrían aquí perfectamente haber puesto 10 por m más n como una de las alternativas, por ejemplo la A, el distractor uno la marca y sigue, y ahí uno perdió puntaje solamente por ir muy rápido, ¿ya? Por eso yo lo que siempre hago es, si se fijan acá, marqué todas las cosas acá importantes de la pregunta y también resalté lo que están preguntando. ¿Ok? Vemos la siguiente. La pregunta número 3 dice, en las siguientes igualdades los números
N, P, Q y R son enteros positivos, ¿cuál de las opciones expresa la afirmación P es divisible por Q? P divisible por Q significa que P uno lo toma, lo divide por Q y nos da un número natural. ¿Ya? Eso significa que sea divisible. Que uno toma el número P, en este caso, y si es divisible por Q, entonces al dividirlo por Q nos da un número natural. Ya no nos da algo como 1, algo, ya nos da 1, o 20, o 25, o 30, ya números naturales, no nos dan números decimales ni fracciones. Eso significa divisibilidad. ¿Y uno cómo lo expresa? Por ejemplo, uno lo podría decir como P dividido por Q, expresándolo como fracción, ¿cierto? Que es lo mismo que ahí dividir. Es un número natural n, por ejemplo. Ya n se suele utilizar como número natural genérico. No es necesario utilizar, uno puede utilizar también x. ¿Ya? Al final es el nombre de la variable solamente. ¿Ya? Y si aquí nosotros despejamos, ¿cierto? Pasamos multiplicando la q hacia el otro lado, nos quedaría p es igual a n por q. ¿Sí? O sea, p va a ser divisible por q siempre que p sea un múltiplo de q. ¿Sí? Un múltiplo natural. Entonces aquí hay que buscar la alternativa. Bueno, no es la A, ¿cierto? Porque aquí hay un R extra. No es la B porque está al revés, la relación aparte de que está el R extra. La C tampoco es, porque si se fijan está al revés, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos P igual a N por Q, y acá está al revés, Q igual a N por P. La D dice P igual a N por Q, que es lo que tenemos, y la E no tiene nada que ver, ¿cierto? Es otra cosa. Entonces aquí la alternativa correcta es la D. Acá yo usé N porque yo sabía ya que la alternativa estaba con N. Pero yo pude haber puesto, por ejemplo, aquí lo voy a borrar. Le pude haber puesto otra letra. ¿Ya? Por ejemplo, otra que se utiliza mucho es la K para números naturales. Entonces aquí yo pude haber puesto K y acá K. Y hubiese dado lo mismo. ¿Ya? Porque aquí es algún número natural. ¿Ya? Algún natural. ¿Ya? Puede ser perfectamente el mismo N o el K, llamarlo, ese mismo número llamarlo de otra forma, por ejemplo con K. ¿Ya? Y acá la alternativa correcta igual sería la D. Porque aquí N y K serían números naturales. Aquí no estamos especificando cuál, sino que solamente el resultado de dividir P por Q. ¿Ok? Aquí en esta, el R, por ejemplo, si uno mira aquí las alternativas A y B, ese sería el resto de la división. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo el número, no sé, 10, lo divido entre 3, me da 3 y el resto es 1. ¿Cierto? Entonces yo 10 lo puedo escribir como, no, ocupemos otro número porque va a estar dos veces el 3. Ocupemos aquí el 14, ¿ya? Para que quede 3, 4 claras ahí. Entonces, solamente para que no nos quede 2 veces 3, ¿ya? Entonces aquí sería, ya voy a borrar acá, ¿cierto? ¿Cómo sería 14 dividido entre 3? Sería 3 por 4 son 12 y resto 2, ¿ya? O sea, aquí yo puedo escribir el 14 como 4 por 3 más 2. Y en ese caso, el 2 sería el resto, que sería lo que está representando acá, ¿ya? Pero cuando hay resto no nulo, es decir, cuando el R es distinto de 0, ahí el número no es divisible. Por ejemplo, en el caso de acá, 14 no es divisible entre 3, entre 3, porque al hacer la división hay un resto distinto de 0, que en este caso sería 2. ¿Ya? Diferente, por ejemplo, del caso 12 dividido entre 3 nos da 4, ¿cierto? Justo, y el resto es 0, ¿ya? No nos sobra nada. Entonces aquí sería 12 igual a 4 por 3 y sin resto. Entonces en este caso 12 es divisible por 3. ¿Ok? ¿Ya? La siguiente pregunta es, no quiero decir difícil, pero un poco más complicada porque requiere un poquito más de abstracción. Y aquí no hay necesariamente números envueltos como en la anterior, ¿ya? Pero igual uno puede pensarlo a veces con números para buscar contraejemplos, ¿ya? Y en esta pregunta vamos a ver a qué me refiero con esto de los contraejemplos. La suma de 3 números impares consecutivos, entonces nos preguntan, 3 impares consecutivos es siempre divisible por 3, por 6 o por 9, esas son verdaderas. ¿Cuál es la forma, digamos, genérica de escribir un número impar? Un número impar, de forma genérica, se puede escribir como 2n más 1, ¿ya? Con n un número natural. Esa es la forma genérica de escribir un número impar, ¿ya? Porque 2 por n siempre es par, y al sumarle 1 va a quedar impar, ¿ya? Donde n es cualquier natural. Entonces, si nos preguntan por 3 impares consecutivos, entonces tendríamos un número impar que sería el 2n más 1. El impar consecutivo sería el que viene 2 números después, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí nosotros partimos del 1, ya solamente para fijar la idea, el número siguiente es el 2, y ese no es par. Pero el siguiente impar viene de sumarle 2 a 1, ¿cierto? Entonces, si partimos de un impar y le vamos sumando 2, vamos a obtener siempre números impares.
Y el siguiente correspondería a sumar una vez 2, ¿ya? Entonces aquí sería 2n más 1 sería el primer impar. El siguiente impar, es decir, el impar consecutivo, sería 2n más 3, ¿ya? Porque si le sumamos 1 al 2n más 1 nos quedaría el número par, ¿cierto? Como vemos aquí, por ejemplo, en la recta, ¿sí? Para obtener el siguiente impar hay que sumarle 2 al impar anterior, ¿ya? Y el subsiguiente, ¿cierto? Porque nos dicen 3 impares consecutivos. Primero sería 2n más 1, después 2n más 3, y el siguiente sería 2n más 5, ¿cierto? Que sería sumarle 2 al que estaba al medio, que es el 2n más 3. ¿Sí? Esa sería la suma entonces de los 3 impares consecutivos, digamos generales, ¿ya? Porque aquí no nos dicen cuál es en particular, sino que nos están dando un impar general y nos dicen cuál es la suma de los consecutivos, ¿cierto? 3 consecutivos. Entonces hay que sumar acá, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría, déjame cambiar, hay que sumar los términos semejantes, entonces hay que sumar todo lo que tenga n. Entonces aquí eso de acá tiene n y aparece 3 veces, ¿cierto? Entonces quedaría 2n más 2n más 2n sería 6n, más lo que queda sin n, que sería 1 más 3 más 5, ¿cierto? 1 más 3 es 4 y 4 más 5 son 9, ¿ya? Entonces eso nos dio como resultado 6n más 9. Esa es digamos, la forma genérica de expresar la suma de 3 impares consecutivos. Déjenme aquí permitir la entrada aquí. Ok, entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos evaluar si es que este número de acá es divisible por 3, por 6 o por 9? Una forma de hacerlo es factorizar. Por ejemplo, si queremos ver si es divisible por 3, veamos si esta expresión la podemos factorizar por 3. Porque si es que se puede, el número nos quedaría 3 por algo. Y ese 3 por algo, un número natural, significaría que el número sería divisible por 3, porque sería múltiplo de 3. Y ahí vamos a ver si es posible. Decían, sume 3 impares consecutivos genéricos, ¿ya? Entonces aquí lo que hicimos fue, bueno, tomamos un número impar genérico, el 2n más 1. Esa es la forma genérica, es decir, general, de describir un número impar. 2n más 1, donde n es un número natural. Ya es el primero. El número impar consecutivo a ese, ya no el sucesor, sino que el impar consecutivo, ya es decir, que viene 2 casillas después, sería sumarle 2, ¿cierto? A 2n más 1 le sumamos 2 y nos quedaría 2n más 3. Y como nos piden 3 impares consecutivos, habría que hacer lo mismo ahora con el 2n más 3. Entonces sería 2n más 3 más 2 nos daría el impar consecutivo a ese, que sería 2n más 5, ¿cierto? 3 más 2 son 5. Entonces aquí tenemos 3 impares consecutivos, 2n más 1, 2n más 3 y 2n más 5. Y ahí lo estamos sumando porque nos piden la suma de esos 3. Entonces lo que nos están preguntando si es que es divisible por 3. Entonces veamos si podemos factorizar. 3 factor de, y hay que acá dividir. 3 por cuánto me da 6n, 2n, ¿cierto? 3 por 2 son 6, sino quedaría 6n. Y 3 por cuánto me da 9, 3, ¿cierto? Entonces ahí factorizamos. Entonces este número de acá, como es, este de aquí es un número natural, ¿cierto? Número natural 2n más 3, en particular es impar, pero bueno, no nos interesan. Para la divisibilidad no importa que sea 3 por un número natural, significa entonces que el número es divisible por 3. ¿Ya? Es divisible por 3, así que la primera es verdadera, ¿cierto? Que podemos escribir esta suma como 3 por algo. Entonces sería la I, ¿ya? Para 2i, ¿qué pasa? Un poquito más. Para 2i tenemos lo siguiente, divisible por 6. ¿Será que 6n más 9, que es el número que estamos analizando, ¿cierto? ¿Será que ese número de acá es divisible por 6? ¿Podemos nosotros aquí factorizar por 6? La respuesta es no, ¿cierto? Porque si bien el primer número es 6n, se puede factorizar por 6, porque aparece el 6, el 9 no, ¿cierto? Ningún número natural multiplicado por 6 da 9. ¿Ya? Entonces no se puede. Entonces aquí no podemos entonces factorizar por 6. ¿Ya? Y un ejemplo de eso, veamos un ejemplo. Uno muy sencillo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si n vale 1? Acá en nuestra expresión nos quedaría 6 por 1 más 9, ¿cierto? 6 por 1 6 y 6 más 9 son 15. Y 15 no es divisible por 6. ¿Ya? Porque 6 por nada me da 15. Así que la 2 es falsa. ¿Ya? Acá lo que hicimos fue encontrar un contraejemplo. Nos preguntaban, ¿es este número general divisible por 6? Nosotros podemos argumentar de dos formas. Uno,
no, porque esa expresión no se puede factorizar por 6, o bien dar un ejemplo particular para ver que existe un contraejemplo y que el caso general no se cumple, que en este caso fue tomar, por ejemplo, n igual a 1, ¿ya? Porque si tomamos n igual a 1, entonces 15 sería la suma de 3 impares consecutivos y no es divisible por 6, así que 2 es falsa, ¿ya? Y con la número 3 pasa algo similar. No podemos factorizar por 9, ¿cierto? 6 por n más 9 no se puede factorizar por 9, porque 6 no se puede factorizar por 9, ¿cierto? 9 por nada me da 6, nada natural, ¿cierto? Me estoy refiriendo a ningún número natural. Entonces aquí de nuevo, no podemos factorizar por 9. Y un ejemplo sería tomar el mismo n igual a 1, ¿no? Porque con n igual a 1 vimos que obteníamos 15, y 15 no es divisible por 9, ¿ya? Así que tampoco. La 3 es falsa, porque en particular, por ejemplo, para 15, que es el resultado de sumar 3 números naturales, al hacer aquí n igual a 1, no es divisible ni por 6 ni por 9. Así que la única respuesta correcta es la 1, así que la alternativa correcta es la A. Ahora es el momento de equivocarse. Ahora equivóquense todo lo que quieran, ¿ya? Lo importante es que se equivoquen ahora para que después eviten equivocarse en la prueba, ¿ya? Tampoco es que es malo equivocarse en la prueba, pero uno quiere minimizar esos errores, ¿cierto? Ok, la pregunta número 5 dice: la distancia en la recta numérica entre A y B es C. Esto se... aquí falta las mayúsculas, ¿cierto? Esto se expresa como... Entonces, siempre que les digan distancia entre números naturales, o no siquiera naturales, distancia entre números, cualquiera, racionales, irracionales, cualquiera, la distancia entre números, eso significa valor absoluto. Ya, siempre, cuando les digan distancia entre números, valor absoluto, ¿ya? Hay que ver, hay una pregunta. Acá. La respuesta es sí y no, ¿ya? Aquí la pregunta fue si es que uno podría tomar casos particulares para ver cada uno. La respuesta es sí y no. La respuesta es sí cuando encuentras un contraejemplo. Por ejemplo, uno dice, ya, si yo tomo n igual a 1, ¿cuáles son los números? Acá n igual a 1, ¿cuáles son los números que están aquí en la suma? Hay que reemplazar. 2 por 1 son 2 y más 1 son 3. El siguiente sería 5 y el siguiente sería 9, ¿cierto? Y eso da 15, como vimos, ¿ya? Hay 15, es divisible por 3, no es por 6 ni por 9, ¿ya? Los casos particulares solamente te van a servir en estos casos para decir que la respuesta no lo es. ¿Por qué? Porque aquí te están preguntando por algo general. Y dicen 3 números impares consecutivos generales. Entonces, si tú encuentras un contraejemplo, quiere decir, si encuentras un ejemplo para que la propiedad no se cumpla, ahí te va a servir. Pero si tú encuentras un solo caso en que la respuesta sí es correcta y la pregunta era general, ahí no te sirve, ¿ya? Porque uno podría, por ejemplo, haber encontrado, no sé, ¿qué pasa si yo tomo el n igual a 2? Sería, ¿qué nos quedaría? Sería 12, 21. Ya tampoco cumple. ¿Qué pasa con 3? 18 más 9 son 27. Claro, entonces, por ejemplo, acá, imagínense que ustedes hubiesen tomado n igual a 3. ¿Ya? Aquí nos va a servir. N igual a 3 al sumar nos quedaría 6 por 3 son 18 y más 9 son 27, ¿ya? 27, si se fijan, es divisible por 3. Aquí voy a cambiar color. Es divisible por 3, 27. No es divisible por 6, pero sí es divisible por 9. Pero ese es un caso particular, ¿ya? Nosotros ya vimos que existía uno, el 15, que no cumplía ni 2 ni 3. Pero si ustedes, por ejemplo, deciden hacerlo con casos particulares y decidieron tomar el 27, van a tener la respuesta mala, ¿ya? Porque un caso particular no les sirve para generalizar, solamente les sirve el caso particular para encontrar que la respuesta es negativa, es decir, existe un contraejemplo para el cual no se cumple la propiedad general. Sigamos, entonces volvamos a la pregunta anterior. Entonces, estábamos diciendo aquí que siempre que les digan distancia entre números, en general, ya números, eso es a valor absoluto, ¿ya? Entonces aquí les dicen la distancia entre A y B, ¿ya? Distancia es valor absoluto y la diferencia, ¿ya? La diferencia en valor absoluto esa es la distancia. Y aquí nos dicen que esa distancia es C. Entonces, tendría que ser la alternativa B, no hay otra, ¿ya? Sin valor absoluto no les da la distancia, porque la distancia es, mejor dicho, el valor absoluto es la distancia del número al 0, ¿ya? Entonces, si no le ponen valor absoluto les puede quedar negativo, y las distancias siempre son positivas. Hacemos la siguiente. La 6 dice, ¿cuál o cuál es? ¿Sí? Espera un poquito, disculpe. ¿Tiene que ser siempre la resta? Sí, siempre la resta. O sea, acá distancia, vamos a colocarle aquí en palabras, distancia entre
Vamos a colocarle aquí con otras letras, ¿ya? Entre X e Y es igual al valor absoluto de la diferencia entre esos dos. Y puede ser en cualquier orden, ¿ya? Porque acuérdense que, por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. Y el valor absoluto de menos 5 también es 5, ¿ya? Entonces aquí puede ser en cualquier orden. Puede ser en valor absoluto y menos X. También puede ser al revés. No hay problema con eso. Ya uno, si uno lo piensa como descriptivamente, ¿qué es lo que pasa? La distancia que hay entre X e Y es la misma que si uno la mira al revés, ¿cierto? Es la misma distancia porque la distancia no tiene sentido, ¿ya? Nos importa solamente el valor, ¿ya? Entonces puede ser en cualquier orden. Por ejemplo, aquí la alternativa B la podrían haber colocado así, por ejemplo. B menos A igual a C y también hubiese sido correcta, ¿ya? Porque el valor absoluto, vamos a colocarlo aquí, el valor absoluto de A menos B es igual al valor absoluto de B menos A. Ya acuérdense que adentro del valor absoluto, adentro, el signo da lo mismo. Puede estar con positivo o negativo, la respuesta siempre va a ser con la que te dé con signo positivo. ¿Ya? Ahora sí, la número 6. La pregunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes operaciones dan por el resultado de la unidad? O sea, ¿cuáles dan igual a 1? Esa pregunta. Y aquí hay que solamente operar. Cuando tenemos dos fracciones de igual denominador, que en este caso sería 12, lo que hay que hacer es mantener el denominador, ¿cierto? Y sumar los numeradores. ¿Ya? 7 más 5 son 12, y dividido por 12 da 1, así que la primera es verdadera. La siguiente, la número 2, dice 7 doceavos por 12 séptimos. Acá la multiplicación, acuérdense que se hace hacia el lado, ya la multiplicación de fracciones. Entonces aquí sería 7 por 12, igual a, o sea, dividido por 12 por 7. ¿Cierto? Y aquí ni siquiera necesitamos calcularlo, ¿ya? Porque la multiplicación es conmutativa, es decir, uno la puede dar vuelta. Entonces, por ejemplo, podemos dar la vuelta arriba. 7 por 12 es 12 por 7, ¿ya? Y entonces nos queda 12 por 7 dividido por 12 por 7, es decir, el mismo número dividido en sí mismo, 1. Así que la 2 también es correcta. Otra forma de hacer ¿No eso... podría tacharlo? Ay. No, pregunta, sí, está bien. ¿No podría tacharlo? Sí, ¿No podría tachar los dos? O sea... Exactamente eso le iba a decir ahora. Exactamente, esa es la otra opción de hacerlo. Cuando tiene aquí la multiplicación y tiene el mismo número arriba y abajo, lo pueden tachar porque les quedaría 7 dividido 7, 1. Y lo mismo pasa con el 12, ¿no? Súper bien ahí la observación. También se puede hacer así, ¿ya? Entonces ahí también nos quedaría 1 en cualquiera de las dos formas, ¿ya? Súper bien. También se puede hacer simplificando. Ya esto de aquí se llama simplificar. ¿Ok? ¿Qué me refiero que también se puede simplificar hacia abajo? Es que acá, por ejemplo, en esta expresión de aquí, podríamos haber simplificado el 12 con el 12 y el 7 con el 7 también, ¿ya? Cualquiera de esas formas es válida. ¿Ok? Y la número 3 es 13, voy a escribirle aquí abajo mejor, 13 dividido en 12, o sea, 13 sobre 12 dividido en 12 sobre 13. Acá, cuando tienen la división de fracciones, lo que hay que hacer, la segunda se da vuelta, ¿ya? Entonces aquí, vamos a hacerlo con rojo. Entonces cuando tengan acá la división, solamente con la división, dan vuelta el numerador con el denominador de la segunda fracción. Entonces aquí les quedaría, la primera queda igual, ¿cierto? No le pasa nada. Sería 13 sobre 12. Y la división pasa a multiplicación al dar la vuelta, ¿ya? Entonces aquí, como arriba estaba el 12, ahora pasa para abajo. Y el 13 estaba abajo y ahora pasa para arriba. Y acá si se fijan, 13 por 13 son 169. Y 12 por 12 son 144, y eso no es 1, ¿ya? Entonces la 3 es falsa, y por lo tanto la alternativa correcta es la D. Y aquí mucho ojo que cuando tienen división de fracciones no se puede simplificar, solo se puede tachar o simplificar cuando es multiplicación, ¿ya? Y se simplifican obviamente los números que están en el numerador con los que están en el denominador, ¿ya? Arriba con abajo, no hacia el lado, ¿ya? Voy a dejarlo aquí. Bueno, como les dijo el profe Gonzalo, bueno, ustedes pueden obviamente ir anotando, pero las anotaciones después yo se las voy a subir. Ya van a estar en Classroom, así que si solo quieren poner atención está bien, ya, porque después van a tener acceso a todo esto. Y si voy muy rápido también me dicen, voy muy rápido, por favor un poco más lento, o si quieren que la repito también lo repito. Ya, obviamente lo voy a intentar hacer con otras palabras, porque si lo voy a repetir de la misma forma va a estar 2 veces en el video y no es una gracia, ¿ya? No estás haciendo una presentación, por ejemplo, a una clase. Si tú sientes que estás hablando lento, es porque vas en el ritmo correcto,
¿Ya? La número 7 dice... acá. En un viaje, Pedro se traslada 800 kilómetros. La cuarta parte del viaje lo realiza en bus. Las 3/5 partes del resto, ¿ya? Del resto, no de 800, sino que lo que le queda después de viajar en bus, lo hace en avión. Y lo que queda en tren. Y nos preguntan cuántos kilómetros anduvo en tren. Ya si se fijan, yo siempre voy destacando todo porque es súper importante para no perderse en el enunciado. Entonces primero nos dicen que la cuarta parte del viaje lo hace en bus. O sea, al comenzar de los 800 kilómetros, un cuarto de ello lo hace en bus. ¿Ya? Y multiplicar por un cuarto o dividir por 4 es lo mismo, ¿cierto? Entonces 800 por un cuarto es lo mismo que 800 dividido en 4 y eso es 200. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuánto es lo que realiza en bus? Son 200 kilómetros. Las 3/5 partes del resto, ¿cuál es ese resto? ¿Cierto? Habría que calcular. De los 800 del total, ya viajó 200 kilómetros, ¿cierto? O sea, ese resto que mencionan ahí serían 600 kilómetros, ¿ya? Y aquí nos están diciendo las 3/5 partes del resto, o sea, las 3/5 partes, acuérdense que cuando dicen la tal parte de un número es esa fracción, multiplicarla por el número. Entonces las 3/5 partes de 600 sería 3/5 por 600, ¿ya? Y aquí hay que multiplicar. Aquí hay varias formas, ¿ya? Yo les voy a mostrar lo que yo hago porque lo encuentro más fácil, ¿ya? Pero cada uno lo puede hacer como quiera. Acá acuérdense que cuando hay un número sin, digamos, número sin fracción significa dividido por 1, ¿cierto? Entonces aquí esto sería 3 por 600 dividido por 5. Y 3 por 6 son 18 y hay 2 ceros, o sea que eso es 1800. Y acá viene la parte que les digo que lo hago yo de esta manera. Bueno, mucha gente también, ¿no? Tenés que yo lo haya descubierto. Pero yo lo hago así porque lo encuentro más fácil. Acá una opción sería tomar 1800 y dividirlo por 5. Esa es una opción. Y la otra opción es lo que yo hago. Ya lo voy a volver a escribir aquí para que vean y ustedes deciden si es que lo encuentran más fácil o no. Esto sirve sobre todo cuando está dividido por 5. Aquí lo que yo hago es amplificar por 2, arriba y abajo. ¿Ya? Uno amplifica, multiplica por el mismo número arriba y abajo para no alterarlo, ¿cierto? ¿Y por qué hago eso? Porque primero multiplicar por 2 es súper fácil. ¿Cuánto es 18 por 2? Son 36. Y hay 2 ceros. ¿Y cuánto es 5 por 2? Son 10. Y acá, como está dividiendo por 10, significa que puedo tachar un 0 y nos queda 360. ¿Ya? La otra opción, que como les digo, esto es lo que hago yo cuando hay un dividido por 5, lo encuentro más sencillo. La otra opción era dividirlo. ¿Cuánto es 18 entre 5? 5 por 3 son 15. O sea, aquí sería 3, sobran 3, bajo un 0. ¿Cuánto es 5 por cuánto da 30? 6, sobran 0, bajo un 0 y serían 0 acá y da 0. ¿Se fijan? Obviamente nos da el mismo resultado, pero la opción que les digo yo, la que está encerrada, fue mucho más rápido. Fue multiplicar por 2 y tachar un 0. Mientras que por dividir por 5 había que tomar el 18, ver cuánto del resto, bajar el 0, era mucho más lento. ¿Ya? Entonces, estos trucos acá, como les digo, les sirve para ganar tiempo en la prueba. ¿Ya? Entonces aquí llegamos a que estamos haciendo, ¿cierto? Las 3/5 partes del resto la hacen avión. ¿Cuál era entonces las 3/5 partes? 360. ¿Ya? Y después dicen, y lo que queda en tren. O sea, primero recorrió 200, ¿cierto? Así que le quedó 600. De esos 600, ¿cierto? Las 3/5 partes lo hizo en avión. ¿Y qué es lo que le queda? Había que restar. 600 menos 360, eso nos va a dar el resto, ¿cierto? Que es lo que va a recorrer en tren. ¿Cuánto es eso de ahí? Sería 240, ¿cierto? Si ustedes restan 600 menos 360, les da 240. ¿Ya? Así que la alternativa correcta acá es la alternativa B. Ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si tú tienes, por ejemplo, pensemos un número, no sé, 95, por decir algo. Dividido por 3, si tú multiplicas por 2 arriba y abajo te va a quedar 6, ¿ya? Y dividir por 6 no es necesariamente más sencillo que dividir por 3, ¿ya? El truco siempre es válido. Siempre va a ser cierto amplificar por 2. Solamente que cuando abajo hay un 5, ¿cuál es la gracia? Que si tú amplificas por 2, acá te queda un 10. Y dividir por 10 es tachar un 0 o poner una coma. Así que hay una operación gratis al final, ¿ya? Así que siempre que hay un 5,
yo les recomiendo multipliquen por 2. ¿Por qué? Porque abajo les queda 10. Y como les digo, dividir por 10 es tachar un 0 o poner una coma. Esa es la ventaja. Ese es como el truquito que pueden sacar de acá, ¿ya? Y sigamos, acuérdense que en la número 10 vamos a hacer un descanso, ¿ya? O sea, después de la 10 me refiero. Y yo creo unos 5 minutos para que vayan al baño, tomen agua, no sé, lo que quieran. La número 8 dice, un quinto al cuadrado más un quinto dividido en un quinto a la menos 1, ¿ya? Para estos ejercicios de acá uno se puede asustar a veces porque son súper grandes, ¿ya? La clave es ser ordenado, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer acá es ocupar las propiedades de las potencias, ¿ya? Cuando ustedes tienen una fracción elevada a una potencia, es lo mismo que el numerador elevado a ese exponente y el denominador elevado al mismo exponente. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre 25, ¿cierto? 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso es 25. Y cuando ustedes tienen una fracción, o en verdad cualquier número, ya elevado a menos 1, ustedes lo que tienen que hacer es dar vuelta numerador con denominador. Entonces, un quinto elevado a menos 1, uno da vuelta a todo, el 5 pasa para arriba, ¿cierto? Y el 1 pasa para abajo. ¿Y qué significa eso? Nos quedaría 5 sobre 1, o sea, simplemente 5. ¿Ya? Así que la expresión, la vamos a escribir aquí de nuevo, sería un quinto al cuadrado. Bueno, obviamente cuando ustedes estén haciendo una prueba, la prueba o un ensayo, no tienen que reescribir todo, ¿cierto? Porque van a perder tiempo. ¿Ya? Entonces aquí les quedaría, vamos a reemplazar. Vimos que un quinto al cuadrado era 1 sobre 25 más un quinto y dividido por 5. Esto es lo que acabamos de calcular. Acá ya no tenemos fracciones con el mismo denominador. Ya, una es 25 y el otro es 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar un denominador en común. En este caso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque 25 y 5 están súper relacionados, ¿cierto? Si yo multiplico 5 por 5, me da 25, ¿cierto? Entonces acá lo que yo puedo hacer es amplificar por 5, ¿cierto? Multiplicar por 5 arriba y abajo la segunda fracción solamente. ¿Para qué? Porque así me queda esta fracción de acá, 5 sobre 25. Y ahí sí los dos tienen el mismo denominador, si se fijan. ¿Ya? Entonces acá nos quedaría 25, ¿cierto? K1 más 5 sobre 25 y todo dividido por 5. Y ahora sí podemos sumar tranquilos en la fracción. Siempre que tengan acá una fracción, por ejemplo 3 cuartos y eso elevado a menos 1, es dar la vuelta. O sea, en este caso sería 4 tercios. ¿Ya? Eso digamos extra a la pregunta. Nada es perfecto, ¿ya? Pero ahora que lo saben que es solamente dar vuelta, ya nunca más se van a volver a enredar. Super. Entonces ahora volvemos al ejercicio. Entonces acá, bueno, como estábamos diciendo, ¿cierto? Acá los denominadores son iguales, así que podemos sumar tranquilos los numeradores. Entonces nos quedaría 1 más 5 dividido en 25. Espérenme. La voy a poner mute porque parece que va pasando algo. Ok, entonces estamos acá, ¿cierto? Sumando la fracción. Entonces teníamos el mismo denominador, ¿cierto? Abajo era el mismo, se conserva y se suman los de arriba, los numeradores. Y abajo, bueno, aún no hemos hecho nada con el 5. 1 más 5 son 6, así que nos queda 6 sobre 25 dividido en 5. Acá, cuando tengan así una fracción dividido por un número, acuérdense que el número sin fracción es lo mismo que lo mismo dividido por 1. Y así que aquí colocamos un 1 fantasma. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, cuando tengan fracción sobre fracción, lo que tienen que hacer es multiplicar los extremos, y eso de ahí dejarlo en el numerador, o sea, dejarlo arriba, y multiplicar lo que está en el centro, lo que está al medio, y eso dejarlo en el denominador. Ok, entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Multiplicamos los extremos, 6 por 1, lo dejamos en el numerador, y multiplicamos los que están en el centro, que sería 25 por 5, y lo dejamos en el denominador. 6 por 1 es 1, y 25 por 5 son 125. ¿Ya? Esto de acá, si se fijan en algunas operaciones, multiplicaciones que lo hago rápido, eso es porque esas siempre salen. Entonces, con la práctica uno se las aprende. Por ejemplo, 25 por 5, 13 al cuadrado, 14 al cuadrado, 12 al cuadrado. Uno dice, ay, ¿cómo lo hace tan rápido? Es que con la ejercitación uno se va acostumbrando y ya ni siquiera lo piensa y lo hacen. ¿Ya? Y por lo tanto aquí la respuesta correcta es la C. 6 sobre 125. ¿Ya? Entonces aquí en esta pregunta aprendimos hartas cosas. Primero, acuérdense que acá cuando tienen una fracción elevado a menos 1 es dar vuelta numerador con denominador. También cuando tienen fracciones de distinto denominador tienen que asegurarse que sea el mismo para poder sumar.
En este caso, por ejemplo, era sencillo porque era 25 y 5. Entonces amplificamos la fracción de la derecha, en este caso, por 5 para que tuviesen el mismo denominador. Y cuando tienen fracción sobre fracción, o sea, fracción de fracciones, ¿cierto? Una fracción dividida en otra fracción, lo que hacen es multiplicar los extremos, dejarlo en el numerador, y multiplicar los centros y dejarlo en el denominador. ¿Ya? ¿De dónde es que viene eso? ¿Por qué se cumple esta propiedad? La vamos a hacer aquí abajo. ¿Ya? Voy a escribir 6 sobre 25 y eso sobre 5 sobre 1, ¿cierto? Acuérdense que las fracciones es lo mismo que dividir. Entonces aquí yo tendría 6 sobre 25 dividido por 5 sobre 1. ¿Y cuál era la propiedad que nosotros hemos visto de la división de fracciones? Lo que había que hacer era dar vuelta a la segunda fracción y cambiar la división por multiplicación. Entonces aquí nos quedaría 6 sobre 25 por 1/5. Y si se fijan, es lo mismo que 6 por 1 dividido en 25 por 5. Y si se fijan acá, es exactamente acá lo mismo que habíamos encontrado aquí. Ya, entonces de las dos formas lo pueden hacer. Es exactamente lo mismo. Respondí otra cosa. Si es con cualquier negativo. Por ejemplo, vamos a ocupar el mismo 3/4. Si tenemos 3/4 elevado a menos 3, vamos a ocupar otro número, es elevado a menos 5. Ustedes dan vuelta a la fracción, 4/3, y se deshacen del negativo en el exponente y les queda solamente elevado a 5. ¿Ya? Con el menos 1 sirve, o con cualquier negativo. Dan vuelta a la fracción y después la dejan toda la fracción elevada al número sin el signo menos. ¿Ya? Y también sirve al revés. Por ejemplo, lo voy a hacer, a ver, no tengo espacio acá. Si ustedes tienen de nuevo aquí 4/5 elevado a 5, a 3 ahora, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, podrían dar vuelta el 5 con el 4 y colocar el menos 3 colocar el negativo en el exponente. Es lo mismo, ¿cierto? Porque la igualdad se puede leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Ya, y eso eventualmente podría servir, por ejemplo, si tienen varias potencias y unas tienen esa fracción. ¿Ya? Ahí cuando ya veamos la parte de potencia, ya propiamente tal, voy a intentar poner ejercicio de eso para que vean cómo se puede hacer al revés también. ¿Ya? Porque las igualdades se leen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es lo mismo. Ya, porque son igualdades. Ok, la pregunta número 9 dice: ¿cuál de los siguientes números está entre 1/4 y 2/3? Aquí hay varias formas de hacerlo. Pueden solamente mirar las fracciones y ir comparando todas, que es bastante lento, o pasarlo a decimal, que es mucho más rápido porque uno tiene una noción mejor de eso. 1/4 es lo mismo que 0,25. ¿Ya? Ese es otro de los números que yo recomiendo aprenderse. 1/4 es 0,25. Y 2/3 es 0,6 periódico. ¿Ya? Y si ese no se guardan, pueden dividir. 2 dividido en 3, bueno, no alcanza, ¿cierto? Así que ponemos un 0 y una coma. Y acá ponemos un 0. 3 por cuánto me acerco a 20? Por 6. 6 por 3 son 18, como hay una coma, 6 por 3 son 18 y al 20 son 2, así que bajo el 2. Y como hay una coma, agrego el 0. Y aquí si se fijan, siempre nos va a dar 20 hacia abajo. Se va a hacer 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿cierto? O sea, 6 periódicos. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Comencemos a transformar todas las fracciones acá a número decimal y ver cuál está entre medio, ¿cierto? Porque nos preguntan cuál está entre esos dos. 1/9, multipliquemos, o sea, dividamos, perdón. 1/9, lo mismo. 9 al 1 es 0, ¿cierto? Y entonces aquí colocamos un 0. Siempre que no quepa, ¿cierto? Colocamos un 0, y le ponemos el 0. 9 al 10 sería 9 por 1, me sobra 1. Y como hay una coma, coloco un 0. Y si se fijan, de nuevo, nos va a dar solamente 10 hacia abajo siempre. Así que sería así, hasta el infinito. 0,1 periódico. 0,1 periódico es menor que 0,25, ¿cierto? Porque 0,111 es menor que 0,25. Sí, porque hay que ir comparando los números que vienen después de la coma. Y el 2 es más grande que el 1, ¿cierto? Así que no está. Así que la alternativa A no es. 1/5 es 0,2. Ya es otro que se tiene que aprender. 1/5 es 0,2. O sea, no es que se lo tengan que aprender, pero ganan muchísimo tiempo. Y 0,2 es más chico que 0,25, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Miramos acá, 0,25 y 0,2. Cuando al lado de las comas, uno siempre, o sea, al final me refiero, después de la coma, al final de ese número, uno siempre puede agregar ceros y no pasa nada, no cambia el número. 0,2 es lo mismo que 0,20, ¿ya?
Y 25 es mayor que 20, así que 0,2 es menor que 0,25. Está a la izquierda. Así como está a la izquierda, nosotros estamos buscando los números que están entre medio, no puede ser tampoco. 4 quintos. Ya, acá de nuevo podemos usar, por ejemplo, el truco que les decía de multiplicar por 2 cuando abajo hay un 5, ¿no? Acá hay un 5, multiplicamos por 2, ¿ya? Para evitar hacer la división. ¿Y qué nos queda? O sea, no multiplicamos por 2, sino que amplificamos por 2, ¿cierto? Multiplicamos por 2 arriba y abajo. 4 por 2 son 8 y 5 por 2 son 10. Y acuérdense que dividir por 10 es colocar una coma o tachar. 0,8 es más grande que 0,6 periódico, ¿cierto? Porque si ustedes miramos acá 0,8, lo vamos a colocar acá arriba, sería colocar varios ceros. Y el 8 ya le gana al 6, así que 0,8 está a la derecha del 0,6 periódico. Así que no está entre esos dos números. La C tampoco es. La alternativa D es 3 dividido en 14. Quiero hacer la división acá. 3 dividido en 14 sería, bueno, al 3 no hay forma, ¿cierto? 14 es más grande que 3, así que colocamos un 0 acá, una coma y un 0 aquí. Y al 30 ahí ya se puede. 14 al 30, el más cercano sería 14 por 2, ¿cierto? 14 por 2 son 28. 30 menos 28 son 2. Ahora, como hay una coma, colocamos un 0. 14 al 20, el más cercano sería 14 por 1, ¿cierto? Y 14 por 1 son 14 y la diferencia es 6. Y así podemos continuar, ¿cierto? Por ejemplo, acá si colocamos un 0, podemos continuar, pero con eso ya nos basta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el número? Primero, 0,21 es menor que 0,6 periódico, ¿cierto? Porque el 2 es más chico que el 6. Ya ganamos, ya está por lo menos acá a la izquierda del 0,6 periódico. ¿Y qué pasa con el 0,25? Bueno, nosotros, si bien sabemos que el número de acá, 3 dividido en 14, continúa, sea lo que sea que venga, aquí ya el 5 ya le gana al 1, ¿cierto? Acá el 2 son iguales, pero el 5 le gana al 1. Así que 0,25 es más grande que 3 dividido en 14. Aquí esta no tampoco es la D. Vamos a repetir. La división está bien hecha. Ya lo voy a escribir aquí de nuevo. 3 dividido en 14 nos dio 0,21, ¿cierto? Y lo estábamos comparando con el 0,25. Y acá lo que yo me equivoqué fue explicar acá. El 5, como dijimos, le gana al 1. Entonces, ¿qué pasa? El número no está a la derecha, ¿cierto? Como es más chico, tiene que estar a la izquierda, ¿cierto? Como es más chico, tiene que estar a la izquierda si uno lo mira en la recta, ¿no? Acá está 0,25 y 0,21 con más decimales, que sería el 3 sobre 14, tiene que estar acá a la izquierda. ¿Por qué? Porque el 1 es más pequeño que el 5, ¿ya? Ahí me equivoqué yo, ya disculpen. Era cierto que es menor que el 0,6 periódico, ¿cierto? Porque el 6 le gana al 2, pero como es más chico, como el 5 le gana al 1, tiene que estar a la izquierda, ya tiene que ser menor. Así que la D no es, y por lo tanto es la E. 3 décimos es 0,3, ¿ya? Y 0,25, ¿cierto? Es menor que 0,3, porque 0,3 es 0,30, ¿ya? Y 30 es más grande que 25, y 0,3 es menor que 0,6 periódico, ¿sí? Porque el 3 es más chico que el 6, ¿ya? Así que aquí la alternativa correcta es la E. Otro consejo quizá, aparte de revisarlas todas, es que a veces uno dice, pucha, aquí yo gasté harto tiempo, revisé la A, revisé la B, revisé la C, revisé la D y no era ninguna. Una opción, lo que algunos hacen es partir de abajo, partir revisando de la E, porque si es la E, ganan tiempo. Por ejemplo, en este caso hubiesen ganado ese tiempo. Pero ¿qué pasa si era la correcta la A? Entonces hubiesen revisado la E, la D, la C, la B y la A era la correcta. No hay forma de saberlo. Aquí no hay receta, uno elige su estrategia. La estrategia que yo hacía cuando di la prueba, era ir de los extremos hacia adentro, hacia A, E, B, D, C. No sé si será mejor, pero es lo que a mí me sentía más cómodo, y yo así sentía que gastaba menos tiempo si es que eran las otras. Si es que era la E, por ejemplo. Yo sentía así, no hay ningún estudio que diga que esa es la mejor forma, yo lo hacía así, ustedes busquen la de ustedes. Si creen que es mejor hacerlo de la A a la E en ese orden, háganlo así, se sienten bien así. Si lo quieren hacer al revés, también lo pueden hacer así. O hacer ese orden que les digo yo, A, E, B, D, C, ¿cierto? Ir desde los extremos hacia adentro. ¿Ya? Cada uno ve cómo lo hace. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ya no pasa, ¿cierto? Porque en la prueba de lenguaje ahora solamente es comprensión de comprensión de lectura. Pero antes, por ejemplo, habían otras preguntas de materia y otras cosas. Entonces uno decían, parte por la parte de atrás, parte por esto. Hay distintas estrategias, ¿ya? No creo que hayan estudios que digan cuál es mejor y uno hace la que se siente... con la que se siente más cómodo, ¿ya? Y, voy a revisar aquí, sí, super.
La número 10, ya yo creo que esta es una de las más difíciles del mini ensayo. ¿Ya? Dice, si A y B son números enteros positivos, tales que A es mayor que B, entonces el orden creciente dice que va aumentando, ¿cierto? O sea que sería de menor a mayor. ¿Ya? El orden creciente de las fracciones, A sobre B, B sobre A, menos A sobre B, menos B sobre A, es... A ver, primero, ya sabemos que nos dicen que son números positivos, por lo tanto con el menos ya van a ser negativos. Así que estos de acá serían números negativos. Ya, porque acuérdense que al dividir números positivos nos da positivos, y si dividimos un número negativo con uno positivo, da negativo. ¿Ya? Así que al tiro sabemos que menos A partido en B y menos B partido en A son negativos en este caso, y el A sobre B y el B sobre A son positivos, ¿cierto? Porque la división sería de números positivos. Así que cualquier alternativa que no tenga al final A, B y BA, ¿cierto? Que ya no sabemos cuál es de esos dos más grande, pero sabemos que los dos son más grandes que estos dos de acá por lo menos, ¿cierto? Los dos negativos, porque uno son positivos y el otro son negativos. Así cualquier alternativa que no tenga A sobre B y B sobre A al final, no sé en cuál orden todavía, pero cualquiera que no lo tenga, no va a ser. Que se cumple por ejemplo con la alternativa A, ¿cierto? La alternativa A dice que los mayores deberían ser los negativos, pero eso no pasa, ¿cierto? Los negativos no son más grandes que los positivos. Así que la C no es. Y aquí, fíjense de lo siguiente. Están dando un caso general y las respuestas también son generales. ¿Ya? Entonces, si para un caso se cumple, tiene que cumplirse para todos por cómo está escrito la respuesta, la pregunta. ¿Ya? Porque no puede ocurrir que para una combinación de A y B se tenga un orden y que para otra combinación de A y B que sean positivos y que cumplan las condiciones tenga otro orden. Porque si no habrían dos alternativas correctas. ¿Ya? Voy a repetirlo. Si ustedes tienen una propiedad general y después la respuesta también es general, como en este caso, si ustedes se dan unos valores de A y B y les da un orden, no puede ocurrir que con otros valores de A y B tenga otro orden, porque la alternativa, por cómo está hecha, ¿cierto? La respuesta, habrían dos respuestas correctas, y eso no puede ser, ¿ya? Entonces, en esos casos, cuando pase así, lo pueden dar valores. Y entonces, cuando pasen esas cosas, ¿no es cierto? Ahí pueden darle valores, porque si no habrían dos respuestas correctas, eso no puede ser, ¿ya? Entonces, de hecho, el argumento me parece que lo vamos a necesitar hacer. ¿Ya? Por ahora, tratemos de hacerlo general para desarrollar la habilidad esto de análisis general. Y en un momento, si es muy complicado, entonces lo vamos a hacer caso práctico. ¿Ya? Entonces, ahora hay que comparar. Comparemos entonces, por ejemplo, A sobre B y B sobre A, para ver cuál es más grande. ¿Ya? A sobre B y B sobre A. ¿Ya? Acá los dos son números positivos. ¿Ya? A y B, así que uno... Si tiene, aquí le vamos a colocar, ¿cierto? Una desigualdad fantasma. No sabemos si es esa o es esa, ¿cierto? Una de las dos es. No sabemos si es menor o es mayor. Hay que descubrirlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Como son números positivos, uno puede multiplicar la desigualdad y no se da vuelta, ¿cierto? Cuando multiplicamos por un número negativo, ahí sí se da vuelta, ¿cierto? La desigualdad. Ya, aún no sabemos cuál es, pero no se va a dar vuelta porque son positivos. Entonces, si yo multiplico, esto se nota así, ¿cierto? Multiplico ambos lados por A, ¿qué va a dar? Va a dar A por A, que es A cuadrado, dividido por B. El otro lado va a dar B solamente, ¿cierto? Que B dividido en A por A, los A se van a simplificar, ¿ya? Y aquí yo mantengo, ¿cierto? No sé si es menor igual o mayor igual. Aún no lo sé, ¿ya? Ahora hago lo mismo, multiplico por B. Ya recuerden aquí, estos son positivos, así que no dan vuelta a la desigualdad. Ya nos dicen acá en el enunciado que son positivos. Entonces aquí pasaría lo mismo, ¿cierto? A multiplicar por B, A cuadrado dividido por B da solamente B. Y B por B es B cuadrado. Y aquí, ¿cuál es más grande? Como los números son los dos positivos y A es mayor que B, entonces el que va a ser mayor va a ser el A cuadrado con respecto al B cuadrado. Y eso es solamente porque son positivos, ¿ya? Porque 1, por ejemplo, podría tener 1 es más grande que menos 10, por ejemplo, ¿cierto? Uno es positivo y otro es negativo. Pero los cuadrados no respetan la misma propiedad, porque menos 10 al cuadrado es 100, y ahí se da vuelta. ¿Ya? Así que ojo con eso, acá no pasa, porque los dos son positivos, ¿ya? Como los dos son positivos, elevar al cuadrado va a mantener la desigualdad. Entonces, ¿cuál es la desigualdad que ganó acá? La desigualdad que ganó fue mayor o igual, entonces acá ganó esta mayor o igual, y acá mayor o igual acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más grande? Sería A dividido en B, es más grande que B dividido en A. ¿Ya? Ese análisis lo hicimos así con las desigualdades, o también lo podemos pensar. ¿Cómo? A es más grande que B, ¿cierto? Entonces A dividido en B
¿cierto? Un número grande dividido en un número chico va a ser más grande que un número chico dividido en un número grande, ¿cierto? Porque dividir por un número grande, que en este caso sería el A, te achica el número, ¿ya? ¿Qué es lo que está representado aquí? ¿Ya? Así que el orden seguiría como, bueno, A dividido en B tiene que ser el primero, ¿cierto? Porque es de los positivos y es el más grande. Entonces hay que descartar todas las alternativas que no tengan esta parte de aquí al final, ¿cierto? Entonces, bueno, la A la tiene, la B no la tiene. Si se fijan está al revés, ¿cierto? Así que esta no es. La D lo tiene, ¿cierto? Tiene el orden que queremos. Y la E no lo tiene, ¿cierto? También está al revés. Así que solamente nos queda la alternativa A con la alternativa D. ¿Ya? Ahí descartamos todas salvo la A y la D. ¿Y cómo diferenciar entonces? Hay que ver cuál es la diferencia, ¿cierto? ¿Cómo saber cuál es la correcta y la diferencia? La diferencia tiene que estar acá, ¿cierto? Si se fijan acá son las fracciones que nos quedan analizar y hay que ver cuál es más grande. ¿Ya? Aquí el análisis lo podemos hacer general de nuevo, pero lo vamos a hacer particular, ¿ya? Para que vean, en este caso es más sencillo y se puede hacer. Acuérdense que en este caso se puede hacer con números, porque no puede ser que con dos combinaciones distintas nos den dos alternativas diferentes, porque en ese caso habrían dos respuestas correctas y no puede ser. Entonces hagámoslo aquí más sencillo solamente para que vean que también se puede hacer. A, por ejemplo, tomémoslo 2 y B tomémoslo 1. ¿Ya? Esos dos números satisfacen las condiciones. Los dos son positivos y cumplen que A es mayor que B. ¿Ya? Entonces, ¿qué número quedaría menos B partido en A? Menos B partido en A sería menos 1/2, ¿cierto? Y menos A partido en B sería menos 2 dividido en 1, o sea, menos 2. ¿Cuál es más grande? ¿Menos 1/2 o menos 2? Entonces, una vez se confunde con esto y vamos a hacerlo acá con la recta numérica. Los negativos van a ir hacia la izquierda. Menos 2, la distancia que tiene al 0 es 2, ¿cierto? Ese es su valor absoluto. Entonces, si está por acá, estaría por ahí. Bueno, ¿cierto? Si es que aquí está el 1. O sea, perdón, el menos 1, ¿cierto? ¿Y cuál es la distancia que hay entre menos 1/2, que es, ¿cierto? Menos 0,5 al 0? Es 0,5, ¿cierto? El valor absoluto de menos 0,5 es 0,5. Así que va a estar más cerca del 0. Así que el menos 1/2 estaría por acá. Ya está más cerca del 0. ¿Y qué significa eso? Significa que el menos 2 es más chico que el menos 1/2. ¿Ya? Entonces menos 2 es más chico que menos 1/2. Y por lo tanto, menos B partido en A es más grande que menos A partido en B. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el menor? El menor es menos B partido en A. Es el menor de todos, ¿cierto? Entonces hay que ver la alternativa que tenga el menos A partido en B. O sea, la 10, la alternativa... La alternativa correcta, ¿cierto? Es la A, ¿cierto? Que habíamos descartado todas las otras. No era la B, no era la C, no era la E. ¿Ya? Entonces acá si se fijan lo hicimos con números. Pudimos haberlo hecho desde el inicio así, con todo. ¿Ya? Pero como les decía, lo quise hacer así acá en la primera para que desarrolláramos esta habilidad más abstracta de comparar. Pero no podemos haberlo hecho todo con los números. ¿Ya? Y acuérdense que en este caso se puede hacer así con números en particular, solo por el hecho de que si yo tomase, por ejemplo, acá imagínense que yo tomase A igual a 3 y B igual a 2, ¿ya? ¿Cierto? Que cumplen la condición del enunciado. Si lo hago así y me da que la desigualdad que encontré acá es al revés, significaría que hay dos respuestas correctas en las alternativas y eso no puede ser. ¿Ya? Solamente por ese hecho se puede hacer así. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tomar, digamos, el enunciado y usarlo a nuestro favor. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta correcta es la A. La pregunta número 11 es de suficiencia de datos. ¿Ya? Las famosas preguntas de 1 por sí sola, 2 por sí sola, bla, bla. Estas son más difíciles en el sentido de la habilidad que requieren, porque no te preguntan por la respuesta correcta así como calcule esto, sino que cuál es la información mínima necesaria para poder responder la pregunta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces nos dice, m y n son números naturales, mn más 1 es un número impar, sí. Entonces lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Analizamos 1, vemos si es que podemos responder la pregunta o no. Olvidamos 1, después solamente miramos 2, sin la información de 1, y solamente con 2 vemos si es que se puede responder la pregunta. Si se puede con las dos por separado, entonces es cada una por sí sola. Si se puede con una pero no con la otra, entonces va a ser 1 por sí sola o 2 por sí solas dependiendo del caso. ¿Ya? Ahora, si ni siquiera con las dos por separado se puede, ¿ya? Entonces recién ahí juntamos las dos informaciones para ver.
si es que se puede responder la pregunta, ¿no? Y si ni siquiera combinando las dos se puede responder la pregunta, también se requiere información. Entonces en ese caso se requiere información adicional. Entonces, ¿cómo era? Miramos uno solamente, después miramos dos sin uno, vemos por separado. Si con alguna de las dos se podía, entonces uno por sí sola, o dos por sí sola, o cada una por sí sola, si es que es el caso. Si no se puede con las dos por separado, la juntamos recién ahí, y si tampoco se puede, ahí recién se requiere información adicional. ¿Ya? Veámoslo con esta pregunta. Si m es un número impar, si m es impar, queremos saber si es que mn más 1 es impar también. Entonces, ¿qué pasaría acá? Fíjense que aquí si m es impar, m más 1 entonces es par, ¿cierto? ¿Por qué m más 1? Porque aquí aparece, ¿cierto? Un m más 1. Si un número es impar, su consecutivo es par. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos m más 1 más n? ¿Será que siempre es impar? Siempre, para cualquier elección que hagamos de n, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ya sabemos que en este caso, con solamente uno, m más 1 es par. ¿Qué pasa si n es par? ¿Cuánto daría la suma? M par más par es par, ¿cierto? Por ejemplo, 2 más 4 es 6, y siempre se va a cumplir que el sumar dos pares va a ser par. Pero si n es impar, por ejemplo, no sé, 3, y al sumarle un número par, va a dar impar, ¿cierto? Por ejemplo, 3 más 2 da 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás acá? Es que par más par siempre es par, y par más impar siempre es impar, ¿ya? Entonces nos estaban preguntando por cuándo el número era impar, y sabemos que el número va a ser impar si es que m es impar también, solamente cuando el n es impar, ¿cierto? Porque si es par, nos quedaría m más 1 que es par, más un número par da par. Entonces si se fijan acá, con 1 no se puede solamente, con 1 porque nos falta información sobre el n, ¿ya? En 1 solamente nos dan información sobre m, pero no nos dicen en qué caso estamos acá del n, así que no podemos determinar si es que la suma es par o si la suma es impar. Así que la 1 no es por sí sola, así que se descarta 1 por sí sola y cada una por sí sola, ¿cierto? Porque con 1 no basta. Ahora, nos olvidamos de este análisis. Yo creo que esta es la parte más difícil porque uno se lleva en la memoria con esto. Nos olvidamos de este análisis y solamente vemos 2. ¿Qué dice 2? M por n es un número impar. ¿Cuándo dos números multiplicados dan un número impar? Es cuando los dos son impares. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, m es par, par por un número siempre es par, ¿ya? Porque el número, por ejemplo acá, si m es par, nos quedaría, por ejemplo, 2 por k. Y 2 por k por n siempre va a ser 2 por algo. Y 2 por algo siempre es par, ¿ya? Y pasa lo mismo si el n fuese par. Impar por par siempre da par, ¿ya? Así que no puede ser aquí que alguno sea impar. O sea, perdón, que alguno sea par, ¿cierto? Entonces aquí m y n son impares. Entonces, ¿y eso por qué? Porque par por cualquier cosa, vamos a colocarlo aquí, por cualquier cosa siempre va a ser par, ¿ya? Porque siempre va a ser 2 por algo. Entonces, si una multiplicación da impar, necesariamente los dos tienen que ser impares, ¿ya? Y si los dos son impares, si se fijan, estaríamos en el caso de que, bueno, m impar, o sea, m más 1 es par, ¿cierto? Y si n también es impar, lo acabamos de decir, ¿cierto? Los dos tienen que ser impares en el caso 2. Significaría entonces que m más n más 1, que es lo mismo que m más 1 más n, sería lo mismo que un número par, ¿cierto? Que sería el m más 1, más un número impar, ¿sí? Y eso acabamos de ver aquí en esta tablita, de acá, que par más impar es impar, ¿sí? Lo vimos acá en la tabla. Entonces, si se fijan acá, solamente con la información en 2, bueno, porque esta de aquí, esta información, la que está acá en amarillo, era independiente de la número 1, ¿cierto? Esta es una propiedad general. Y entonces nos quedó par más impar, nos dio impar. Y nos preguntaban cuándo era el número impar, así que la 2 sí es sola, ¿ya? Porque la 2 por sí sola nos dice que los dos números son impares,
que al sumar impar más 1 nos va a dar un número impar. ¿Ya? Porque par más impar, y en este caso sería m más 1 más n, es siempre impar. Por lo tanto, la alternativa correcta que es la B, 2 por sí sola. Si se fijan acá, el análisis es así bien... También, por ejemplo, se pueden haber puesto ejemplos. En este caso también, por ejemplo, decir m, en el caso 1, m impar, tomar m igual a 3 y ver qué pasa. Puede ser más sencillo, ¿ya? Si lo hicieron así, también está bien. Solo que tengan cuidado porque acuérdense siempre que un caso particular no puede representar lo que pasa con todo el conjunto, ¿sí? Y también les quería mostrar, digamos, el caso general para que si lo quieren aprender a hacer así, también lo pueden hacer, ¿ya? Para desarrollar más estabilidad. La lógica detrás siempre va a ser lo que hicimos acá, ¿ya? Entonces hagamos lo siguiente, hagámoslo con números. Voy a hacerlo aquí yo creo que me alcanza. En la número 1 te dice m, ¿qué pasa si m es un número impar? ¿Ya? Tome un número impar cualquiera, 5. Ya, no estoy diciendo que esto se puede hacer siempre, pero es para fijar las ideas. Si m es 5, en un ejemplo número impar, te quedaría 5 más n más 1. Y eso es n más 6, ¿cierto? 5 más 1 son 6, n más 6. N más 6 es un número impar, es lo que nos están preguntando acá en el enunciado, ¿cierto? Si es que es un número impar. ¿Eso no es? Bueno, por ejemplo, si n fuese 1, n más 6 sería 7, pero si n vale 2, n más 6 sería 9. No, 8, 6. 2 más 6 son 8, ¿cierto? En ese caso, no conocemos información sobre n, ¿cierto? Solamente sabemos cuál es m. Y si no conocemos n, no podemos decir si es impar o par. ¿Ya? Por eso la 1 no puede ser sola. Porque nos dan solamente información sobre m, pero nos falta decir sobre n. Y saber la información sobre n es vital para poder decir si es que la suma m más n más 1 va a ser par o impar. ¿Ya? Por eso no es una por sí sola. Ahora, la 2 por sí sola es lo que ocurre ahí es que te dicen que es el producto de dos números impar. ¿Ya? Entonces acá, ¿por qué los dos tienen que ser impares en este caso? Porque, por ejemplo, si m fuese, por ejemplo, 4, entonces m por n sería 4 por n, y ese es un número par, siempre, ¿ya? Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si n, por ejemplo, vale 6, m por n sería 6m, y 6 por m también es siempre un número par, ¿ya? Porque par por cualquier cosa siempre da par, como lo vimos aquí, ¿cierto? Par por cualquier cosa siempre da par. Entonces no, aquí no cabe el caso de que m o n alguno sea par, en el caso 2. Los dos tienen que ser impares para que el producto entre ellos sea impar. Y como pasa eso, como los dos son impares, ¿qué pasa aquí? Vamos a escribirlo aquí abajo. Nos quedaría m más n, voy a explicar de otra forma, ¿cierto? M por m más n más 1 sería impar más 1. ¿Cuánto es impar más impar? Siempre va a ser par. ¿Por qué? Porque podemos ver un ejemplo. La suma de dos impares, 3 más 5, 8. 7 más 3, 10. Siempre va a ser par la suma de dos impares, ¿ya? Entonces la suma de dos impares siempre es par. Y par más 1, bueno, ¿de qué tipo es el número consecutivo? Número par es un número impar, ¿cierto? Entonces 1 más par siempre va a ser impar. Entonces solamente con 2 podemos decir que m más n más 1 va a ser impar, pero con 1 solamente no. Entonces como no es 1, pero sí con 2 solamente, entonces la respuesta es 2 por sí sola, o sea la alternativa B. La número 12 dice, ¿cuáles de las siguientes es o son verdaderas? Y aquí esto es propiedad de valor absoluto. Entonces acuérdense, aquí ya lo habíamos dicho. Valor absoluto de A, bueno, creo que no lo había escrito así que lo voy a aprovechar a escribir acá como la definición. El valor absoluto de un número A va a ser igual, esto se llama definición por partes, ¿ya? Va a ser igual a A si es que A es mayor o igual a 0, y va a ser menos A si A es negativo, menor que 0, ¿ya? El valor absoluto siempre es positivo, aquí voy a escribirlo aquí, siempre el valor absoluto va a ser mayor o igual a 0. ¿Y por qué uno dice, pero si eso es siempre positivo, ¿por qué acá hay un menos? Lo que pasa es que acá hay un menos porque el A ya era negativo. Entonces, un número negativo con un menos adelante queda positivo, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Y ahora vamos a la pregunta. Vamos a reescribirla aquí. Valor absoluto de menos 3 es 3,
¿cierto? El valor absoluto de un número es el mismo número siempre colocándole el positivo, así que sería 3. Valor absoluto de menos 2 es 2. Y por otro lado, ¿cuál es el valor absoluto de menos 6? 6. 3 por 2 vale 6, sí, así que la 1 es verdadera. Vamos con la siguiente. Valor absoluto de menos 5 es 5. Valor absoluto de 5 también es 5, ¿cierto? Si es positivo queda igual, que es lo que dice acá, ¿cierto? Si es positivo o 0 queda igual. Y valor absoluto de menos 5, ya dijimos que era 5. Y al cuadrado, 5 por 5 es 5 al cuadrado, así que es correcta, por lo tanto la 2 también es verdadera. Ya pueden seguir preguntando por las verdaderas. Y la número 3, vamos a escribirla aquí. Valor absoluto de menos 4 es 4. Valor absoluto de menos 3 es 3. 4 menos 3 es 1. Y eso es distinto de menos 1. Así que la 3 es falsa. Por lo tanto, las correctas son 1 y 2, alternativa D. ¿Alguna consulta respecto a la número 12? Las distancias siempre son positivas o 0. Entonces, el valor absoluto de un número positivo es siempre el mismo número, ¿cierto? Como sale aquí. Cuando el número es mayor o igual a 0, el valor absoluto es el mismo número. Y cuando el número es negativo, lo que hacemos es colocarle un menos adelante. Porque un número negativo con un menos adelante, ¿cierto? Con otro menos, digámoslo. Así, por ejemplo, me refiero a esto. Si un número tenemos que es negativo y le ponemos un menos adelante, eso quedaría positivo. ¿Ya? Entonces el valor absoluto del número negativo es sacarle el signo. 13. Ya, acá también de nuevo hay varias formas de hacerlo. ¿Ya? Yo lo que bueno, no sé si les recomiendo, pero yo lo haría de la siguiente forma. Escribamos acá estas decimales como la forma por extenso. ¿A qué me refiero con eso? 0,1 al cuadrado es, primero, 0,01. ¿Por qué? Porque es cierto 0,1 y como está al cuadrado son dos cifras decimales. Y como el 1 al cuadrado es 1, quedarías dos cifras decimales con un 1, 0,01. Lo mismo con el otro. 0,1 al cuadrado, o sea, 0,1 al cubo. 1 al cubo es 1, y como es el al cubo son tres cifras decimales. 0,001. ¿Ya? Y dividido por 0,1. Acá, antes de, por ejemplo, acá restar, que uno se puede enredar, lo que podemos hacer es tomar la expresión y, por ejemplo, acá abajo, multiplicar por 10 abajo y también arriba. ¿Y por qué por 10 en este caso? Porque 0,1 por 10 da 1. 0,1 por 10 es 1, ¿cierto? Multiplicar por 10 es correr una vez la coma decimal. Entonces nos quedaría 1, ¿cierto? Y arriba, ¿qué pasa? Bueno, hay que distribuir. Entonces, multiplicar por 10, acuérdense, es correr la coma decimal hacia la izquierda. Entonces aquí quedaría 0,1 menos 0,01. Y abajo queda 1, ¿cierto? Porque ya corrimos la coma. Entonces aquí acuérdense, multiplicar por 10 es correr una vez hacia correr la coma decimal. O sea, no, perdón, dije hacia la izquierda, es hacia la derecha, ¿cierto? Se corre la coma una vez hacia la derecha. ¿Ya? No hacia la izquierda, hacia la derecha, porque el número crece, ¿cierto? Porque lo estamos multiplicando por 10. Entonces ahí quedaría 0,1 menos 0,01. Y ahora es más sencillo restar. ¿Cómo hacemos la resta de decimales? Hay que colocarlos hacia abajo, ¿cierto? En la posición que tiene la coma, ¿ya? Y en el mismo orden que aparece. Y restar, ¿cierto? Colocamos la coma en la misma columna. 0,1 ya vimos que era lo mismo que 0,10, ¿cierto? Y acá, ¿qué pasa? No podemos restar directamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 0 menos 1 no se puede. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le pedimos al del lado. Aquí queda 0 y aquí quedaría 10, ¿cierto? Cuando le pedimos 1 al lado. 10 menos 1 son 9, 0 menos 0 son 0 y se respeta todo. Así que aquí sería la respuesta 0,09. O sea, la respuesta sería la alternativa E. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Ahí minimizando, digamos, como todas las operaciones que hay que hacer. ¿Por qué? Porque aquí podemos haber hecho la resta 0,01 menos 0,001, es decir, el numerador original, restar y dividir por 0,1, pero era bastante pega. Y acá al simplificar por 10, nos ahorrábamos el trabajo de tener que dividir por eso de ahí, por lo que está abajo, porque al final nos quedaba 1. ¿Ya? Entonces ese otro truquito también que les decía, que se parece al otro de cuando tenían un 5 multiplicar por 2, por ejemplo, y para que quede un 10. Aquí lo que hacemos es que quede un 1, para que quede más sencilla la operación. Teníamos acá, aquí,
teníamos un 0,1, ¿cierto? Y a nosotros no nos gusta dividir por decimales, es medio complicado, o sea, no complicado, pero te da trabajo. Entonces yo lo que hice fue, ¿de qué forma yo puedo hacer aparecer un 1 abajo? Yo lo hice aparecer multiplicando por 10, porque yo sé que 0,1 por 10 vale 1. Pero yo no puedo solamente multiplicar abajo por algo, porque estaría alterando la fracción. Entonces lo que tengo que hacer es amplificar. Multiplico por 10 arriba y abajo. Abajo me queda 1, por lo que acabamos de decir. Y arriba es solamente operar, ¿cierto? Habría que operar 0,01 menos 0,001 por 10. Y en vez de hacer la resta, ¿cierto? Que hay muchos ceros, no se puede enredar, multiplico antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando tenemos un número, que es lo aquí, lo multiplicamos por 10. Eso es lo mismo que correr una vez la coma decimal hacia la derecha. Entonces aquí nos quedaría solamente 0,1, que fue lo que quedó aquí. ¿Ya? Pasemos ahora a la pregunta 14. Esta de aquí, esta me gusta porque esta es, si uno lo piensa en las habilidades que evalúan en la prueba, esta es la más, no quiero decir difícil, pero la más compleja. Desde el punto de vista que hay que analizar y evaluar y sacar conclusiones y no solamente llegar y resolver, ¿ya? Porque aquí nos les preguntan, sume 1 más 3, sino que hay que analizar, por ejemplo, este caso en qué parte se equivocó, ¿ya? Un alumno explica en el pizarrón la transformación de x igual a 1,25 periódico, o sea, solamente el 5 infinitas veces, a fracción, para lo cual desarrolla los siguientes pasos. Paso 1. Multiplica por 10 a ambos lados de la igualdad, obteniendo 10x igual a 12,5 periódico. Paso 2. Realiza 10x menos 12,5 periódico menos x igual a 1,25 periódico, obteniendo 9x igual a 11 partido en 25. Paso 3. Transforma el decimal 11,25 fracción, obteniendo 9x igual a 1125 dividido en 100. Y paso 4, despeja x obteniendo 1125 por 900. ¿En cuál de los pasos el alumno cometió un error? Ya nos está preguntando en qué paso hay error. Cuando ustedes estén respondiendo este tipo de preguntas en la prueba, no lean todos los pasos, van a perder tiempo. Si ustedes ven que tiene así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, significa que es una pregunta, vea a dónde se equivoca. Entonces ustedes van viendo, paso 1 se equivocó, no. Paso 2 se equivocó, sí, ya, y listo, se acabó. No tienen que verlo, o sea, si quieren lo pueden hacer igual, para cerciorar que no se equivocaron ustedes al ver si es que se equivocó o no. Ya, pero leer todos los pasos y después volver a verlo, ahí gastan tiempo. Ya, no hagan lo que hice ahora lo hice porque estábamos leyendo el enunciado. Ya, yo no les recomiendo hacerlo así porque pierden tiempo. Veamos en qué paso se equivoca. Multiplica por 10 ambos lados de la igualdad. Nosotros vimos que cuando teníamos un número, multiplicar por 10, lo que hacía era correr la coma decimal una vez hacia la derecha. Entonces multiplicar por 10 lo dejaría en 12,5 y el 5 periódico no cambió. Y si se fijan, es lo que obtuvo. Así que el paso 1 está correcto. Así que la A no es. Paso 2. Realiza 10x igual a 12,5 periódico menos x 1,25 periódico y obtiene eso. Bueno, aquí 10x menos x es igual a 9x, eso está bien. Veamos si es que esto de acá está bien. 12, a ver, déjenme cambiar aquí el lápiz. Ahí sí, 12,5 periódico. Recuerden que la coma se tiene que poner en la misma columna, entonces aquí sería 1, 2 y acá 5 periódico. Y eso habría que restarlo. Me dice, ¿cómo resto números así periódicos? Yo lo que les recomiendo es hacer lo siguiente. Aquí aparecen dos decimales, ¿cierto? Entonces hagan lo siguiente, coloquen acá 5, 5 y después el 5 periódico acá. Ahí no les molesta, y es lo mismo, ¿cierto? Porque 5 periódico significa infinitas veces 5. Y abajo colocan 1,25 y el 5 periódico acá. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Porque si se fijan acá, 5 periódico significa infinitas veces 5. Entonces aquí van a tener infinitas veces 5 y abajo también infinitas veces 5. Entonces aquí van a tener 0, 0, 0, ¿cierto? Porque se va a restar 5 con 5 siempre hacia allá. Y después acá solamente hacen la resta. 5 menos 5 es 0, 5 menos 2 son 3, 12 menos 1 son 11, y la respuesta es 11,3. Bueno, y 0 periódico no lo puede descartar, ¿cierto? Porque es solamente 11,3. Y aquí le dio 11,25, así que aquí está el error. El paso 2 es el paso incorrecto. ¿Ya? Y los otros pasos son correctos porque
porque, vamos a hacerlo aquí con verde, lo pasó a fracción, ¿cierto? O sea, ya se equivocó acá, pero nos preguntan si es que pasó bien a fracción ese número, que ya sabemos que está malo, pero la transformación está bien, ¿cierto? Porque para pasar a fracción, lo que tienen que hacer es tomar el número, ¿cierto? Es un número decimal, pero no es periódico, es un número sin periódico, es finito. Y colocan acá tantos ceros como cifras decimales hayan. 2, así que está bien. Y la 4 solamente pasó dividiendo por 9, así que también está bien. Así que el único paso incorrecto fue el paso 2. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna consulta respecto a esta pregunta, que como les digo, si uno lo piensa en las habilidades que se evalúan, esta es de las preguntas más difíciles desde ese punto de vista, porque tienen que evaluar un procedimiento y no llegar y hacerlo. No les pidieron a ustedes transformar el número, sino que están viendo en qué paso se equivocó la persona, si es que se llegó a equivocar. Hay otras preguntas oficiales también del DEMRE que son de ese tipo. Vean qué paso se equivocó. Me acuerdo haber visto una que era de estos de productos notables. Había encontrado binomio, habían varias cosas. También había una pregunta de ese sí, ver el error. ¿Bien? Pregunta número 15. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas con respecto a la expresión decimal de 3 sobre 11? 1. El dígito de la milésima es un número par. Nos preguntan si se fijan acá, es un número decimal periódico, número truncado al dígito de la 100 milésima, ya. Cualquier cosa que nos preguntan acá se refiere a su expresión decimal, así que hay que encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Dividiendo. 3 dividido en 11. Bueno, 0, ¿cierto? 11 primero es más grande que 3, así que es 0, y colocamos aquí el 3. 11 al 3 sería, bueno, 11 por 3, 33, nos pasamos, así que tenía que ser 2. 11 por 2 son 22. Y restamos. 30 menos 22 son 8. Y como hay una coma, ponemos un 0. 11 al 80 tiene que ser 7, ¿cierto? Porque con 8 es 88 y nos pasamos. Así que tiene que ser 7. 11 por 7 son 77. Y 80 menos 77 son 3. Como ahí hay una coma, hay que poner un 0. Y si se fijan acá, volvemos acá arriba. 30 menos 22, 80 y se repite todo. Así que aquí, esto se repetiría el 2, se repetiría el 7, después se repite el 2 y el 7 y así, ¿cierto? Porque volvemos a este loop acá, 30, después 80, 30 y 80 y así. Así que esto va a ser igual a 0,27 periódico. Aquí la alternativa originalmente nos habíamos equivocado en colocar cuál era, ¿ya? Me acuerdo que alguien hizo un comentario en Classroom y esta es la pregunta, ¿ya? Aquí vamos a poner bien la alternativa correcta. Ya nos habíamos equivocado al traspasarla al formulario. Entonces, el dígito de la milésima es un número par. Hay que desarrollar 0,27, 27, 27, así infinitas veces. La milésima vendría, a ver, la milésima ¿cuál es? Bueno, primero tenemos la décima, centésima, milésima, acá, ¿cierto? En la tercera posición. ¿Y es un número par? Sí, es el número 2. Entonces, la 1 es verdadera. ¿Qué pasa ahora con la segunda? ¿Es un número decimal periódico? Sí, ¿cierto? Acabamos de ver que es 0,27 periódico, que es verdadera. Y la 3. Esta era la que no habíamos equivocado al traspasar. El número truncado al dígito, aquí truncado significa cortar. Ya no aproximar, sino que cortar al dígito de la 100 milésima es ese de acá. Primero, aunque no sepamos cuál es la 100 milésima, esta va a estar mala porque acá aparece un 3. Y como aparece un 3 y acá solamente hay 27, 27, 27, nunca hay un 3, estamos cortando el número, en ninguna parte nos puede aparecer un 3, porque sabemos que solamente aparece el 2 y el 7. Así que esta de acá es falsa. Otra forma de verlo es ver cuál es exactamente el dígito de la 100 milésima. Si vamos a colocar 27, 27, 27, 27, y vamos a ir contando. Sería décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Truncar acá sería truncar ahí. Y si se fijan, acá sería 27, 27, coinciden los dos primeros, pero acá aparece un 3. Y lo que está haciendo ahí no es truncar, sino que está aproximando. ¿Ya? Porque como acá hay un 2 y acá hay un 7, se aproxima el 2 a 3, ¿cierto? Cuando es mayor o igual a 5. Pero acá estamos truncando, estamos cortando. Así que no se aproxima. Por lo tanto, la alternativa correcta acá sería 1 y 2, la alternativa B. ¿Sí? 16. En una calculadora, cada vez que se suman números decimales, el resultado final que muestra el visor está truncado a la centésima, que no está truncando, es decir,
tiene una cifra decimal, tiene otra y ahí la corta. ¿Ya? Si se efectúa la suma de 0, bueno, aquí uno lo debería leer así como 1666 10 milésimas, pero ya uno lo lee 0,1666 más 0,164 más 0,167. ¿Cuál de los siguientes valores será el resultado que mostrará el visor de la calculadora? Es decir, sumen y trunquen a la centésima. Eso lo está diciendo acá. Sumemos primero los primeros, no valga la redundancia. Bueno, sigamos. Estábamos sumando, ¿cierto? Entonces acuérdense, las comas siempre se ponen en la misma columna. Y estamos sumando. Entonces aquí, cuando no aparece un número, acuérdense de poner un 0, siempre que esté a la derecha, al último número después de la coma. Siempre se puede hacer. 6 más 0 son 6, 6 más 4 es 10, así que 0 y arriba reservamos 1. 6 más 6 son 12, 6 más 1 son 13, reservamos 1, 1 más 1 son 3 y nos queda eso de ahí. Voy a cambiar de color para la siguiente. Y ahora hay que sumar 0,1167 más, ¿cierto? De cada nuevo ponemos un 0. 6 más 0 son 6, 0 más 7 son 7, 3 más 6 son 9, 3 más 1 son 4, y eso. Y acá nos dicen truncar a la centésima. Entonces, ¿cuál sería acá? Décima, centésima, se corta, así que ese es el número, ¿cierto? Así que la alternativa sería la alternativa A. Se corta, no se aproxima, eso es truncar. Aquí aparece así cortada la fracción. Voy a poner la línea aquí. Así. Se veía feo. 17. Operación, ¿cierto? 2,6 menos 2 por 3,8 dividido en 2,6 por 6 más 3,8. ¿Quién tiene la prioridad? La multiplicación, ¿cierto? Entonces acá multiplicamos este de aquí, multiplicamos este de acá y después hacemos la resta y la suma respectivamente. 2 por 3,8, podemos multiplicar 38 por 2 y después agregarle la coma decimal, ¿cierto? O sea, vamos a hacerlo aquí. 38 por 2, 2 por 8 son 16, 1, 3 por 2 son 6, 7 y una coma, ¿cierto? Sería 2,6 menos 7,6 dividido. Lo pueden hacer así, pueden colocar el signo acá, pero es lo mismo que olvidarse de él y colocarlo después. ¿Ya? Pueden olvidarse del signo entre comillas y colocarlo después, o acarrear el signo. También pueden hacerlo así. Las dos son formas válidas. Mientras, si se olvidan de él y después lo recuerdan, no hay problema. ¿Ya? Y después 2,6 por 6 es 26 por 6. Y después agregamos la coma. 6 por 6 son 36, reservamos 3. 6 por 2 son 12 y más 3 son 15 y una coma decimal. 15,6 más 3,8. Entonces ahora hay que hacer la resta. 2,6 menos 7,6. 6 menos 6 son 0, una coma. 2 menos 7 son menos 5. Así que arriba hay un menos 5. Y la siguiente, que sería 15,6, ¿cierto? Más 3,8 se suma y se colocan las comas en la misma columna. 6 más 8 son 14. Se reserva una. 1 más 5 son 6 y más 3 son 9, 19,4. ¿Ya? Y como hay un solo signo negativo, ese es el signo de todas las fracciones. Así que menos 5 sobre 19 sobre 4. Profe, disculpe, ¿sí? Tengo una duda. Digamos que, por ejemplo, arriba queda negativo y abajo también. ¿Quedaría positivo al final? Exactamente, sí, lo vamos a escribir acá. Vamos a hacerlo con azul. Si acá, por ejemplo, les queda, por ejemplo, menos 5 dividido en menos 19,4, como dicen bien acá, como menos dividido por menos, eso tiene la misma regla de los signos que la multiplicación, ¿ya? Menos por menos da más, así que menos dividido en menos también da más, así que queda positivo, ¿ya? O lo pueden hacer así, o simplemente colocar 5 dividido en 19,4, ¿ya? La división tiene la misma regla de signos que la multiplicación. Y es esa la típica, el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Estamos casi por terminar, ¿no? Ya nos queda la última. 18. Si M es igual a 1,4 más 4,05, P igual a 5,6 periódico menos 0,21 periódico, y Q, aquí de nuevo Q es igual a 3,21 periódico más 2,24 periódico,
¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Hay que ordenar. Y para ordenar hay que empezar a sumar y restar, ¿cierto? Entonces m, hagamos m. 1,4, 4,05 se suma. Entonces aquí podemos poner un 0 porque está al final de los números de la coma. 0 más 5 es 5, 4 más 0 es 4, 1 más 4 es 5, 5,45. P, ahora, ¿cierto? P, bueno, sería 5,6 periódico, aún no voy a colocar el periodo, ¿ya? Y 0,21 con el 1 periódico. Ya, acuérdense, aún no les puse los periódicos. Sí, creo que la pasé rápido. La correcta era la B, menos 5 sobre 19 sobre 4. Entonces, ahora sí. Coloqué aquí, acuérdense, coloqué los números sin todavía los periódicos, ¿cierto? Y ahora sí colocamos el periódico. Ya, ahora sí que sí. Entonces aquí colocamos un 6, por ejemplo, porque es periódico. Aquí coloquemos otro 6 y con eso ya va a estar, ¿ya? Aquí voy a colocar 6 periódicos aquí, ¿no? Y abajo el 1 solamente el periódico. Aquí sería 1 en periódico hasta allá, ¿cierto? Entonces, y acá se resta. ¿Por qué lo hago así? Para que sea más fácil restar. Aquí siempre van a ser 6 infinitos hacia acá y acá 1 infinitos. Así que 6 menos 1 es 5. Así que aquí van a haber infinitos 5 hacia allá. 6 menos 1 es 5, 6 menos 1 es 5. Y si se fijan ahí se empieza a repetir 5. 6 menos 2 es 4. Y 5 menos 0 es 5. Ya, así que aquí sería 5,4 y el 5 periódico. Y Q, la última. La Q sería 3,21 periódico, ¿cierto? Aquí voy a colocar 2,21. Vamos a colocar solamente eso. Más 2,24 periódico. 24 periódico. Sí, ¿qué pasa acá? De hecho vamos a sacarle el periodo ya para que no nos enredemos. Y vamos a acordarnos, vamos a ponerle aquí unos puntitos para acordarnos que eso se va repitiendo. Que esto se suma. 1 más 4 son 5. 2 más 2 son 4. 1 más 4 son 5. 2 más 2 son 4. 3 más 2 son 5. Si se fijan acá, 45, 45 y ahí se empieza a repetir, ¿cierto? Se empieza a repetir. Entonces acá sería 5,45 periódico. Y ahora hay que comparar. Ya le vamos a hacer la comparación acá. Entonces acá el primero M es 5,45 solo, ¿cierto? Ese es M. P era 5,45, pero con el 5 periódico, o sea, así sería así, ¿cierto? Mucho 5. Y Q nos dio que era 5,45 periódico, o sea, sería el 45 se empieza a repetir. ¿Ya? Y acá de nuevo, bueno, los ceros, ¿cierto? Como no hay nada después, es finito, se puede colocar el 0 al final. ¿Cómo hacemos la comparación? Bueno, si fijan, todos tienen al inicio 5,4, 5,4, 5,4, 5,4. Esa no, la diferencia viene después. De hecho, ni siquiera, porque todos tienen 5,45, si se fijan. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Lo que viene después. Es lo que viene después. Acá viene un 0, acá viene un 5 y acá viene un 4. ¿Cuál va a ser el más grande? El P, ¿cierto? Porque aquí viene un 5. Después viene el Q, porque viene un 4, y después viene un 0, así que sería el M. Así que el orden correcto es PQM. Y eso sería la alternativa A, ¿cierto? PQM. 18. A, sí. ¿Ya? Entonces siempre que tengan los periódicos, trátenlo así, porque así es más sencillo darse cuenta en qué parte empieza a repetirse infinitamente. 19. Ya, esta pregunta es de análisis, ya que hay que ver, analizar un gráfico. ¿Ya? Ay, no sé, está pasando. Seleccionar el... Se pega, ahí sí, ahí sí selecciona el azul, ¿no? No sé qué se selecciona. Ahí sí, ya. El gráfico de la figura 1, está acá, representa el volumen de agua que hay en un estanque en un periodo de tiempo. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? O sea, antes de ver qué es verdadero o falso, vamos a mirar un poquito el gráfico. Está en metros cúbicos el volumen, el tiempo está en minutos, y dice que, bueno, parte de 0, sube hasta 35 en 1,5 minutos. Entre 1,5 minutos y 1,6 minutos se mantiene en 35 del volumen, y después empieza a bajar, baja hasta el minuto 2. Eso pasa. 1. Acuérdense que nos están preguntando por las verdaderas. Acuérdense siempre marcarlas. 1. El volumen máximo de agua se mantiene por un segundo. ¿Cuál es el volumen máximo? 35, ¿cierto? Acá, como aparece ahí en el gráfico. Pero es un segundo. ¿Cuánto tiempo pasa acá? ¿Cuál es la diferencia? Entre 1,5 y 1,6 es 0,1, ¿cierto? Pero es en minutos. Esa es la unidad de medida, minutos. 0,1 minutos. ¿A cuántos segundos corresponde?
Bueno, 0,1 minutos en segundos sería 0,1 por 60, ¿cierto? Porque un minuto tiene 60 segundos. Y 0,1 por 60 es 6 segundos, ¿cierto? 6, porque como un 0,1 significa hay que correr, lo pueden mirar así, 0,1 por 10 por 6, ¿cierto? 60 es 10 por 6, ponen la coma decimal y les queda 1 por 6, 6. Así que la 1 es falsa, no es un segundo, es 6 segundos. Y es 0,1 minutos, ¿ya? Esa era la trampa ahí, hay que tener cuidado. 2. No hay agua en el estanque a los 2 minutos, verdadero, ¿cierto? A los 2 minutos llegó a 0 el volumen, así que la 2 verdadera. Y la 3, a los 1,55 minutos, o sea, aquí entre medio, ¿cierto? 1,55, que está entre 1,5 y 1,6, ¿cierto? Porque es 1,50 y el otro es 1,60. Hay 35 metros cúbicos de agua verdadero, ¿cierto? Es lo que está indicando. Por lo tanto, la alternativa correcta es 2 y 3, la alternativa D. La trampa era que, bueno, todos concordamos que la diferencia entre 1,6 y 1,5 es 0,1, ¿cierto? Pero, eran minutos, ¿ya? Porque la unidad que hay acá era minutos, ¿ya? Y como transformamos de minutos a segundos, hay que utilizar el hecho de que 60 segundos es igual a un minuto, ¿ya? Y entonces lo podemos hacer con proporcionalidad también. 60 segundos es un minuto, como X segundos son 0,1 minutos. Y acá hay que multiplicar, cruzar y dividir, ¿cierto? X sería 60 por 0,1 dividido en 1. 60 por 0,1 dividido en 1. ¿Qué es lo que hicimos acá arriba? 0,1 por 60, que es 6. 6 segundos, ¿ya? No 10 segundos. Ahí, esa era la trampa, ¿ya? Que uno decía 0,1 minutos, ya, 10 segundos y contestaba. O 1 segundo y contestaba, no. Hay que transformar. Pueden decir que minutos es 60 segundos, ¿ya? Esa era la trampa en esa pregunta. Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice: ¿se puede determinar el denominador de una fracción? O sea, nos están diciendo, tenemos una fracción y queremos ver cuál es su denominador. Sí, 1. El valor de la fracción es 0,75. Entonces, 1. 0,75 a fracción, si uno lo transforma, vamos a hacer el camino largo, ¿ya? Sería 75 dividido en 100, ¿cierto? 75 es el número que está acá, el número, ¿cierto? Y dividido por 100 porque son dos cifras decimales, o sea, dos ceros. 75 dividido por 100, por ejemplo, la podemos simplificar por 25. ¿Por qué? 25 por 3 es 75 y 25 por 4 es 100. ¿Ya? Entonces, si fijan aquí, por lo menos tengo dos fracciones que son iguales entre sí e iguales a 0,75. Entonces, solamente con uno podríamos llegar a determinar el denominador, ¿cierto?, de la fracción, que es lo que nos están preguntando. No, porque hay dos fracciones iguales que tienen denominadores distintos y que son iguales al mismo tiempo al número. Así que uno por sí sola no. Entonces, uno no es sola. ¿Ya? Nos olvidamos de eso y ahora miramos 2. El numerador de la fracción es 6. Nos dicen, tenemos una fracción que tiene numerador 6, pero no conozco el denominador. No nos dicen nada en 2 del denominador, y es lo que nos están preguntando. Así que la 2 no es sola porque no nos dicen nada sobre el denominador. Entonces, como no es una por sí sola, no es 2 por sí sola, ¿cierto? Y tampoco es cada una por sí sola, porque no era ninguna de las dos por sí sola. Lo único que nos queda es juntar la información y ver si es que se puede, ¿ya? Entonces veamos 1 y 2 al mismo tiempo. En 1 nos decían que la fracción valía 0,75, ¿cierto? Y en 2 nos dicen que la fracción asociada tiene numerador 6. Entonces igualamos, ¿cierto?, que el mismo número y vemos si podemos determinar el denominador. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Aquí podemos, por ejemplo, hacer la división 6 dividido en 0,75 o también verlo de la siguiente forma. Yo sé que 0,75 es 3 cuartos, ¿cierto? Lo calculamos acá. Entonces ahora es más fácil, porque sería 3 cuartos igual a 6 sobre x. Y acá, como calculamos eso, es multiplicar cruzado, ¿cierto? Sería 6 por 4 dividido en 3. 6 por 4 son 24 y dividido por 3 es 8. Si se fijan acá, encontramos cuál era el denominador, 8, con las dos juntas. Entonces, sabiendo que la fracción tiene el valor 0,75 y que el numerador es 6, podemos determinar que el denominador vale 8. Entonces, en este caso es ambas juntas, porque con las dos juntas podemos determinar el denominador
pero cada una por separado no se podía, porque nos faltaba información, ¿ya? Cuando utilizamos las dos por separado.